Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de las mini paletas de Catrice, las 5 in the box o 5 in the box, como queráis. Son las mini paletas inspiradas en las paletas de Natasha Denona. Hoy vamos a ver si son inspiración o si son clones. Lo primero que os puedo decir es que el packaging es exactamente igual. Aquí tenemos una de Natasha Denona y aquí tenemos la de Catrice. Y si las pongo una encima de otra, podréis ver que el packaging es exactamente igual. Lo único, la de Natasha Denona pesa bastante más, la de Catrice no pesa nada. Se ve un mejor plástico para la de Natasha Denona que el de la de Catrice. No es un plástico igual de bueno, se ve barato el plástico de esta paleta, pero si no, en todo lo demás la paleta es igual. Como podéis ver, el plástico de adelante es exactamente igual que el de Natasha Denona, con el nombre de la paleta, solo que aquí en Natasha Denona tenemos solo su nombre aquí, y aquí en la de Catrice tenemos muchísimo más detalle en la parte de adelante de la paleta. Si no, tenemos el mismo tamaño de pan con 0,8 gramos de sombra tanto en la de Natasha que en las de Catrice. Y por detrás de la paleta tenemos información sobre la paleta, sobre las sombras. También nos dice que es una paleta vegana que dura 24 meses. Y también nos dice que es Made in China, no pone Made in China, pone Made in PRC, que es People Republic China. Entonces, sabemos que esta paleta no está fabricada en Italia igual que las de Natasha Denona. Existen muchísimas combinaciones diferentes de esas paletas. No recuerdo el número, pero os lo pondré en pantalla. Y además hay dos nuevas que están por llegar. Yo he cogido la 020 Soft Rose y la 070 Elegant Khaki. Son dos paletas muy bonitas que me llaman mucho la atención. Como os he dicho en el haul de Maquialia, sois vosotros que me habéis recomendado esta marca y esas paletas. Os voy a enseñar las dos paletas que he escogido. La primera, como os he dicho, es la 020. Para mí es totalmente la mini retro que habría debido ser de la midi retro. Os voy a poner una foto justo aquí encima de la midi retro y que vais a poder ver que esta es totalmente una mini que habría tenido que ser de Natasha Denona de la retro. La mini retro que tenemos con los tonos rosados y khaki para mí no representa la retro y por eso volvió a ser su retro, en fin. Así que os dejo la foto de la paleta de Natasha Denona. Cuando vi esta mini paleta me hizo muchísimo pensar en la midi de Natasha Denona y por eso compré esta paleta. Estoy segura que viendo la foto de la midi de Natasha Denona y viendo esta podemos ver que hay una inspiración de esta mini en esta paleta y que Natasha Denona tenía que haber hecho una mini paleta retro con esos tonos de aquí porque vemos entonces totalmente la inspiración de detrás para escoger esas sombras. No sé si me explico bien. Después cogí la 070, que es esta con tonos rosados khaki, que es así, que está inspirada en la mini retro de Natasha Denona. Es inspirada pero no es igual, podemos solo volver a encontrar el tono rosado y el tono khaki, pero no tienen nada que ver ni el color ni el subtono, porque el khaki es un poco más cálido, el de Natasha Denona es un poco más frío y grisáceo, y igualmente con el rosa. La última sombra no tiene nada que ver con la de Natasha Denona, entonces eso es una inspiración pero no es un clon. Así que ya os puedo decir que las mini paletas de Catrice son inspiraciones de las paletas de Natasha Denona, pero en ningún momento son clones. Se han inspirado en los colores, en la forma, porque es exactamente el mismo packaging, un poco más barato, pero en ningún momento han cogido las mismas sombras y las han puesto en un paquete más barato y una paleta más barata para que sea accesible a todo el mundo. No, sí que se han inspirado en varias de sus paletas, pero no es un clon. Ahora que os he dado la información sobre esas mini paletas, os voy a dejar con los tutoriales. No quería hacer una reseña de esas dos paletas porque tienen bastante tiempo, entonces estoy segura que ya sabéis muchísimo sobre esas paletas. Os quería dar solo un poco de información y un poco mi opinión cuando yo vi esas paletas. Y ahora os voy a dejar con los 4 tutoriales. Vais a ver 2 con la khaki y 2 con la rose y nos vemos al final del video para que os dé mi opinión sobre esas paletas porque sí que tengo algunas cosas que deciros. Para este primer maquillaje voy a empezar con esta paleta que es la número 020 Soft Rose Look.
y se presenta así. Y voy a empezar con la sombra más clara mate, que es esta de aquí, que voy a aplicar en la cuenca difuminando hacia arriba. Aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior. Marco un poquito más la cuenca con la sombra del medio, que es un rosado apagado muy bonito, que es totalmente mate. Y sigo con la misma sombra aplicándola en la línea de pestaña inferior. Podríamos dejar ese maquillaje así y aplicar este luminoso en todo el párpado móvil, aplicar un poco de eyeliner, máscara de pestaña y tener un look de día perfecto, discreto, unos ojos frescos, como más despierto y con un toque de maquillaje. A mí me gusta muchísimo, es muy sencillo y como habéis visto ha tomado 2 minutos. Pero quiero probar este luminoso de aquí, pero antes voy a aplicar en mi ángulo externo el mate este, que es un marrón topo oscuro, pero un poco frío. No sé si lo podéis ver y creo que tiene un poco de rosado. Es súper bonito, así que lo voy a aplicar en el ángulo externo para ver cómo se trabaja esa sombra oscura. Vuelvo a coger el pincel que he utilizado para la sombra rosa y voy a difuminar para no tener ninguna demarcación. Y con un pincel plano y preciso cojo la misma sombra oscura que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa. Y vuelvo a difuminar. Con el dedo voy a coger la sombra metálica de aquí, que es mi preferida de la paleta. La voy a aplicar en todo el párpado móvil, dejando libre la parte interna para poder aplicar ese otro metálico de aquí. Para el segundo maquillaje voy a coger la paleta 070 con el tono Kaki, que es el que vamos a utilizar hoy. Voy a probar todas las sombras para este maquillaje, así que vamos a empezar con el tono beige clarito que voy a aplicar debajo del arco de la ceja y me va a permitir poder difuminar mejor la sombra rosa que pondré en la cuenca. Con el mismo pincel voy a coger la sombra rosa que voy a aplicar en la cuenca. Con un pincel plano voy a coger la sombra Kaki que voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Vuelvo a coger mi primer pincel para poder difuminar la sombra de la cuenca, que era la sombra rosa, con la sombra Kaki y no tener ninguna demarcación. Vuelvo a coger el pincel que he utilizado para la sombra Kaki, sigo con la sombra Kaki que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior. Con el pincel difuminador vuelvo a coger la sombra rosa que me va a permitir difuminar la sombra Kaki que acabo de aplicar en mi línea de pestaña inferior. De momento solo tengo este ojo hecho, lo podríais dejar totalmente mate sin utilizar ninguno de los dos luminosos que vamos a aplicar ahora a continuación. Eso sería una primera opción de maquillaje. Pero yo voy a coger la sombra dorada que voy a aplicar en el centro de mi párpado, voy a utilizar el dedo y en el lagrimal voy a utilizar esta sombra perlada, un poco dorada, pero al mismo tiempo un poco rosado. Entonces voy a coger un pincel pequeñito para el lagrimal. Y con el dedo voy a coger la sombra del medio, que es ese dorado que voy a aplicar en el centro del párpado.
Y termino con mi pincel Kaki para difuminar los bordes de la sombra metálica. Para el tercer maquillaje y el segundo con la paleta 070 voy a empezar con la sombra rosa que voy a aplicar directamente en la cuenca y que voy a difuminar hacia arriba. Ahora cojo un pincel con el pelo muy corto que me va a permitir trabajar en mi línea de pestañas superior con la sombra Kaki. Voy a estirar un poco el ángulo externo, pero de manera muy ligera, no quiero algo marcado. Si os gusta el eyeliner, pues podéis hacer un eyeliner con la sombra Kaki estirando mucho más de lo que voy a hacer yo. Aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa y no olvido de juntar la sombra junta. Con mi primer pincel vuelvo a coger la sombra rosa para difuminar la línea de pestaña inferior. Ahora con el dedo cojo la sombra luminosa más clara que voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Y termino con la sombra metálica dorada que voy a aplicar en mi ángulo externo. Para el último maquillaje con la Soft Rose voy a empezar con el color de aquí del medio que voy a aplicar en la cuenca y que voy a difuminar hacia arriba. Y aplico la misma sombra en mi línea de pestaña inferior. Ahora cojo la sombra más oscura de la paleta que voy a aplicar en mi ángulo interno y externo del ojo. Aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa. Y con el pincel que he utilizado para la sombra rosa voy a difuminar las dos sombras juntas. Con el dedo voy a coger la sombra esa tan bonita que voy a aplicar en el centro de mi párpado donde no tengo ninguna sombra. Y como siempre con mi dedo limpio voy a difuminar la sombra mate con la sombra metálica para que no haya ninguna demarcación. Y voy a dar un toque de luz con la primera sombra que voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior, pero solo en la parte interna.
Decidme qué os ha parecido los 4 maquillajes. Estoy segura que ahora que habéis visto los tutoriales sabéis un poquito mi opinión y lo que os voy a decir sobre esas 2 paletas. Lo primero, deciros que por desgracia las 2 paletas no tienen la misma calidad. Es una pena porque la 020 Rose me encanta, es buenísima, se trabaja súper bien tanto en capas como difuminando. Las sombras metálicas, sobre todo la más oscura, es una pasada, es súper bonita, cremosa, pigmentada. La primera sombra no tiene tanta pigmentación como la más oscura, ya que es un poco nacarada metálica, entonces es normal que no tenga la misma pigmentación que esta. Ya se nota viendo el pan que no son las mismas sombras. Pero esta es una pasada de paleta, así que si os gustan esos tonos, eso es una recomendación, pero al 100%. Además, con el precio tan barato que tiene esta paleta, de verdad que no os podéis arrepentir, así que os recomiendo que la compréis, os va a encantar. Y como os he dicho, es una mini paleta de la Retro, así que si no tenéis esta paleta de Natasha, os gustan las sombras, pero no queréis un tamaño midi con 15 sombras, os recomiendo esta mini, de verdad que os va a gustar muchísimo. Ahora para la 070 Kaki, como la habéis visto, el maquillaje no ha funcionado ni en el primero ni en el segundo. No sé si es mi paleta que está defectuosa o si es esta paleta en general. Los números 070 Kaki no han sido tan buenas como la 020. No veo la misma calidad, no hay igual de pigmentación, se trabajan muy mal en conjunto o en capas. Los metálicos no son para tanto. Ni uno ni otro, ese tiene un poco de partículas de luz, de destellos, y esta se supone que es exactamente la misma que la oscura de la paleta 020 y yo no veo en nada la misma calidad. Se trabajan muy mal, no hay pigmentación, el color que aquí hace parches, es muy feo. Y que un metálico no funcione, pues para mí es un no. Así que la 070 Kaki no es una paleta que os puedo recomendar porque no es buena, no tiene ninguna calidad para mí. Vais a perder vuestro tiempo en intentar trabajar esas sombras y no vais a tener un bonito resultado. Yo os puedo decir directamente que esta paleta no la voy a guardar en mi cajón de paletas, la voy a quitar directamente, yo no voy a guardar por guardar, entonces esa se va directamente y me gustaría saber vuestra opinión para los que tenéis ya estas mini paletas, qué número tenéis y cuál es la calidad que tenéis en esas paletas. Si tenéis como yo la 070, me gustaría saber si os va bien o no, porque podría ser que sería la mía que fuese defectuosa, pero también podría ser que es todo la 070. Entonces, si tenéis la 070, si me podéis dar vuestra opinión y saber cómo se trabaja la vuestra, y si tenéis más paletas de las 5 in the box, decidme qué número tenéis y cuál es la calidad de las paletas para saber si también varía según los tonos. Y no dudéis en comprar esta si os gustan los tonos y vais a hacer un pedido a Maquillalia. Coger esta paleta de verdad porque os va a encantar. Los tonos son súper fáciles de trabajar. Tenéis maquillajes tanto de día como de noche y como podéis ver se han trabajado súper bien. Y nada, ya os he dicho todo. Seguimos hablando en los comentarios. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video.